Antes de dejar mi ponencia sobre este proyecto del Código de Minas, quisiera, como nariñense, darle una bienvenida al doctor Guillermo García, aquí al Senado de la República, y para que como nariñenses y colegas trabajemos por nuestra región, por Colombia y por todos los que han confiado en nosotros. En segunda instancia, yo quisiera también dejar mi punto de vista y a la vez socializar el informe de ponencia que nosotros realizamos en la Comisión Quinta y que la traemos también a esta plenaria del Senado, al proyecto de ley número 10 del 2007 por el cual se reforma la ley 685 del 2001, conocida como Código de Minas. He estado muy pendiente de las argumentaciones que aquí se han presentado para que se diera su propuesta o su ponencia positiva. En nuestro sentir como pueblos indígenas, y sobre todo, nosotros los que estamos en responsabilidad del cuidado del ambiente, del cuidado de la tierra, del cuidado de la vida y la diversidad, este código para nosotros es de inmensa preocupación. De inmensa preocupación porque, quiérase o no se quiera, afecta a los pueblos y comunidades indígenas. Valga citar cómo serían y cómo vienen siendo afectados los pueblos indígenas en el departamento de La Guajira, el pueblo Wayuu, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el pueblo Uwa, en el departamento del Putumayo, con los indígenas que habitan esta región. En ese orden de ideas, nosotros vemos que directamente afecta la vida colectiva individual, el territorio de nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas existentes hace miles y miles de años en esta geografía sagrada de Colombia. Pero más que ello, nosotros hemos querido analizar respecto del articulado de este proyecto, honorables senadores. Lo que buscan es la creación de distritos mineros especiales, contradicción que nosotros vemos cuando se vaya a realizar la consulta previa con pueblos indígenas, si este proyecto que nosotros vemos ya tiene vicios de procedimiento porque no se ha realizado la consulta previa, va a afectar cuando se vaya a hacer esa declaración de esos distritos mineros especiales. Quisiera también mirar y hacer una reflexión en el sentido solo que en esta propuesta de proyecto de ley se trata de impulsar la responsabilidad social y empresarial que deben tener las empresas que explotan los recursos naturales, en este caso el petróleo. Pero uno entonces se pregunta cuál ha sido la responsabilidad social y empresarial antes de tener esta iniciativa. Uno simplemente encuentra que no la ha habido y desde ya lo que mira es pobreza al contorno de las grandes minerías, exclusión, no hay inversión social inclusive en los mismos territorios o en las mismas zonas de explotación minera, cosa que nos viene preocupando. Cuando se habla de que este Código de Minas traería bondades para el pueblo colombiano, nosotros estamos seguros que esas bondades no están enfocadas directamente a los pequeños mineros y en este caso, en territorios indígenas, a las autoridades, a las comunidades. Concluyendo en ese orden de ideas de que sí beneficia a las grandes multinacionales, como aquí se ha dicho ampliamente, posición que la compartimos. Por eso cuando revisamos las memorias sobre legislación minera moderna que se hace conocer de los años 2006-2007 por parte del ministro, claramente deja entrever la facultad
que el gobierno nacional tiene para delimitar estas áreas, y no simplemente, sino facilitar la integración y pasar al tema de concesiones, cosa que nos preocupa. Entonces no se está protegiendo los intereses del pueblo colombiano, de los pequeños mineros, sino se está abriendo la puerta grande. Si bien venga la inversión extranjera, se abre también la puerta para la privatización de estos recursos. Consideración que la hemos venido planteando desde la Comisión Quinta, y dejo una vez más nuestra posición sentada en este Senado de la República, porque nosotros lo vemos lesivo en su integridad el Código de Minas así propuesto. Sí quisiera también dejar en claridad respecto de la consulta previa con pueblos indígenas, la consulta previa y la concertación. Creo que tenemos dos argumentos suficientemente claros de lo que la Corte Constitucional ha dicho y lo ha reiterado, que los pueblos indígenas tenemos derecho a ser consultados y concertados, nos afecte positiva o negativamente medidas legislativas. Eso lo ha dicho cuando declara inexequible la ley forestal. Y la declara la ley forestal inexequible precisamente porque no se consultó a los pueblos indígenas, cosa que también este Código de Minas no ha sido consultado y concertado, informado a los pueblos. Desde ya vemos hay un vicio de procedimiento y la violación de un derecho, en este caso para las comunidades donde existen recursos naturales. Y quisiera dejar muy claro el artículo 6 de la Ley 21, que fue ratificada, que ratifica el convenio 169 de la OIT. El artículo 6, en su numeral 1 dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a. consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Yo creo que este artículo, este numeral, el literal A de la Ley 21, es totalmente claro con relación a los pueblos indígenas. Y no nos vengan a decir hoy que este Código de Minas no afecta a los pueblos indígenas. Directa e indirectamente afecta. Y no solo por ello, en el aspecto del territorio, sino en la contaminación ambiental, en la parte del agua, en la parte de los residuos, los grandes huecos que se están dejando, el deterioro ambiental y cultural, y en últimas las consecuencias que nosotros como pueblos indígenas recibimos de la explotación minera. Por tanto, nosotros vemos hay un argumento muy contundente, que no lo dice en este caso el senador Estacio, sino lo dice la Ley 21 del 91, repito, que ratifica el convenio 169 de la OIT, y que como antecedente tenemos la declaración de la ley forestal inexequible por ese proceso de consulta previa que no se agotó. Y si revisamos en ese mismo orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo también ha sido declarado inexequible en relación a las políticas, los procedimientos, las acciones y estrategias que tienen que ver con pueblos indígenas y no se han consultado en materia de diseñar una política pública que sea del sentir de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, honorables senadores, yo veo una razón muy contundente en el sentido de que este proyecto, así como avanza, tiene este vicio de procedimiento que de seguro advierto la Corte Constitucional también lo va a declarar inexequible, porque no hayamos agotado ese proceso de la consulta previa. Si bien aquí se hizo un foro, los foros no agotan el procedimiento de la consulta y la concertación. Sin embargo, hemos recibido nosotros comunicados de los pueblos indígenas a nivel nacional, donde manifiestan que no son consultados, ni informados, ni invitados a reuniones.
Es más, existe una mesa de concertación entre pueblos indígenas y el gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Agricultura y entre otras también para tocar estos temas. Ni siquiera se ha puesto en debate este mencionado código. Pero aparte de ello, también quisiera hacer conocer las conclusiones, señora presidenta, con las cuales la Comisión, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, deja entrever. Y quisiera darle lectura a la conclusión. Allí se dice: en consideración al análisis dado a cada uno de los artículos propuestos y teniendo en cuenta las fuertes implicaciones negativas que tienen algunos de los artículos más importantes de este proyecto, como es el caso de la delimitación de las áreas especiales para ser adjudicadas a operadores estratégicos, la integración de áreas correspondientes a contratos de los antiguos aportes, la autorización temporal sobre materiales de construcción en proyectos públicos con posibilidades de convertirse en contratos de concesión y la aprobación de un nuevo programa de legalización minera frente a las leves bondades de las modificaciones procedimentales, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía considera que el proyecto de ley en cuestión va en contra de los principios de igualdad que tienen los ciudadanos, contrarios al espíritu de la ley que se incluyó en el Código de Minas. Quiero dejar entonces claro que nuestra posición en este sentido, aparte de que nosotros no somos consultados, la Contraloría Delegada para este sector también está diciendo que es lesivo este Código de Minas. Si revisamos también en este sentido la ponencia que hace la Contraloría General de la República, de igual forma plantea que este código no trae bondades para los pequeños mineros y en este caso perjudica para los pueblos indígenas. Señora presidenta, pero también hace algunos días hicimos un importante debate en la Comisión Quinta y allí nosotros le preguntábamos al ministro del Ambiente respecto del Código de Minas y cuál es su posición. Hay tremendas preocupaciones en torno a las minas y los páramos. Nosotros vemos con preocupación que se van a devastar grandes cantidades de hectáreas donde se perjudican los humedales, los páramos, y donde se autorizan también de alguna forma las vías para la penetración a estas zonas especiales y se está perjudicando también las fuentes de agua. Sin ello también decir de que hace algunos días, honorables senadores, estuvimos en Santa Marta hablando sobre el Código de Minas y los grandes impactos ambientales que allí daban lugar frente a la contaminación, no simplemente de las aguas, sino también con el polvo, que nos hacían caer en cuenta sobre la línea negra y sobre la explotación que se está haciendo en la Sierra Nevada. En últimas, señora presidenta, nosotros como pueblos indígenas, y en nuestro sentir, en nuestro ver, en nuestro actuar, vemos que este Código de Minas lesiona los intereses de los pueblos indígenas. Lesiona los intereses de los pequeños mineros. No soluciona los problemas, en este caso del empleo, sino al contrario, vemos que genera pobreza. Vemos de alguna forma también que se excluye, en el sentido de ser beneficiarios de regalías y de forma directa a los pueblos indígenas. Sin embargo, el artículo 28 que aquí se ha propuesto, se plantea la no aplicabilidad, donde se plantea que se dejan claro que donde haya territorios indígenas el Código de Minas no aplica, pero no se deja claro las consecuencias que los pueblos indígenas recibimos de dicha explotación. En ese sentido, señora presidenta, nosotros firmamos ponencia negativa a este proyecto de ley y desde ya dejamos nuestra constancia también negativa, porque ya lo he dicho, afecta directamente a los pueblos indígenas, a sus territorios, a la vida social, comunitaria y al contrario, a los intereses de la Constitución, que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural. Con esto se amenaza
la vida territorial, la vida social, cultural de nuestros pueblos y comunidades. Es todo, señora presidenta, para anunciar, como ya lo dije, mi voto negativo a este proyecto, y esperamos que los demás honorables senadores, conscientes y responsables del cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro ambiente, compartamos esta posición. Y finalmente quisiera terminar con una reflexión que lo hacíamos también en la Comisión Quinta, que ojalá, no por andar buscando el petróleo, por andar buscando recursos naturales que nos beneficien a todos, atentemos con el agua y vayamos a morir de sed. Muchas gracias, señora presidenta.